interesante ahondar un poco más en lo relacionado con nuestra psiquis. Hemos platicado mucho sobre el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Mas hoy vamos a penetrar en otros aspectos aún más profundos. Decíamos en nuestra pasada plática que en la antigua Persia se rendía culto a Ahriman. Indubitablemente, tal culto no era propio de los arios, sino de cierta cantidad de gente sobrevivientes de la sumergida Atlántida. Quiero referirme en forma enfática a los turanios. Incuestionablemente para ellos, Ahriman era el centro vital de su culto. Steiner habla de las fuerzas ahrimánicas y muchos otros autores estudian tales fuerzas. Decíamos en nuestra pasada cátedra que Lucifer es el arcángel hacedor de luz, que no es esa criatura antropomórfica que nos presenta la clerigalía dogmática. Ciertamente cada uno de nosotros tiene su propio Lucifer. Él en sí mismo es la reflexión del logos o de nuestro logos interior, en el fondo de nuestra psiquis. La sombra, dijéramos, de nuestro logoi, en las profundidades de nuestra propia psiquis. Claro que cuando no estábamos caídos, cuando aún vivíamos en el Edén, este Lucifer interior resplandecía en nuestras profundidades gloriosamente. Mas cuando cometimos el error de comer de aquel fruto del cual se nos dijo, no coméis, entonces nuestro Lucifer íntimo cayó, convirtió en el diablo de que hablan las teogonías. Que ahora necesitamos blanquear el diablo, que es verdad, oyendo en sí mismos aquí y ahora. Cuando logramos la disolución del yo en forma radical, ese diablo de las mitologías se blanquea, vuelve a resplandecer, se convierte en el Lucifer, en el hacedor de luz. Cuando él se mezcla con nuestra alma y nuestro espíritu, nos transforma por tal motivo en arcángeles gloriosos. Ahriman es algo muy diferente, mis estimables hermanos. Es el anverso de la medalla de Lucifer. Es el aspecto negativo de él. Se expresa en la forma de ese fuego ahrimánico de los antiguos turanios de Persia. Es la fatalidad, los poderes tenebrosos de este mundo. Propiamente Ahriman está aún más allá del ego mismo. Decíamos en nuestra pasada reunión que era el ego, pero hoy avanzando didácticamente diríamos que es la base del ego, el fundamento, está más allá del mí mismo. Es el inicuo de que nos hablara Pablo de Tarso en las Sagradas Escrituras. El hombre de pecado, la antítesis, dijéramos, o el anverso de la medalla en relación precisamente con el Hijo del Hombre, el anticristo. En el Apocalipsis de San Juan se habla de la bestia, de 7 cabezas y 10 cuernos. Esas 7 cabezas son los 7 pecados capitales: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, con todas sus
derivaciones. En cuanto a los 10 cuernos, representan a la rueda del samsara. Esto significa que gira incesantemente. Por eso se dice que sube del abismo y va a perdición. Corresponde a la rueda del samsara. Debemos reflexionar en esto profundamente. Se habla de otra bestia que tiene 2 cuernos. Y se dice que la primera recibió una herida en una de sus 7 cabezas, herida de espada, pero que sanó, y que las multitudes todas se maravillaron del poder de la bestia, que fue herida y vivió. Hay que saber comprender que uno puede acabar, se constituye en el ego, y sin embargo resucitan en la bestia, en el anticristo, en el monstruo de las 7 cabezas. Cuando se ha aniquilado absolutamente a los demonios de la ira, es como si se hubiera herido una de las cabezas de la bestia, pero luego se fortifica tal defecto en dicha cabeza y la bestia vive. Es cuando se fortifica, se acaba con la codicia en todas las 49 regiones del subconsciente, cuando se aniquilan los elementos inhumanos de la codicia. La misma revive con más fuerza otra de las cabezas de la bestia, y así sucesivamente. Cuando uno ha logrado morir totalmente en sí mismo, queda la bestia. Por eso se ha dicho, mis queridos hermanos, que antes de venir el Cristo, viene el anticristo. Antes de que el Cristo resucite en un hombre, se manifiesta el anticristo, la bestia, que debe ser muerta. Dice el Apocalipsis, el que a espada llegue, a espada ha de morir. Quien a otros conduce al cautiverio es también conducido al cautiverio. Que de ahí la paciencia de los santos. Con esto se quiere decir que a base de infinita paciencia, el anticristo en nosotros puede ser muerto. Pero esto requiere paciencia y trabajo. Incuestionablemente, el anticristo hace milagros y prodigios engañosos. Inventa bombas atómicas. Así es como hace llover fuego del cielo. Es escéptico por naturaleza y por instinto, terriblemente materialista. ¿Cuándo se ha oído decir que Ariman sea místico? Nunca. Por eso los turanios, queriendo dominar el mundo, establecieron el culto de Arimán, es decir, el culto del anticristo. Hay 2 ciencias de toda eternidad. La una es la ciencia pura, que solo la conocen los perfectos. La otra es la de la bestia, la del anticristo, terriblemente sáctica y materialista. Se basa en el razonamiento subjetivo. No acepta nada que se parezca a Dios o que se adore. Espantosamente grosera. Si ustedes echan una ojeada al mundo actual, verán la ciencia del anticristo por donde quiera. Y estaba dicho por los mejores profetas de la antigüedad que llegaría el día de la gran apostasía, en que no se aceptaría nada semejante a Dios o que se adorara. Ese día ha llegado. Estamos en él. Después de la gran apostasía en que estamos, que ha crecido y crecerá aún más, vendrá el cataclismo final. Así está escrito por todos los grandes profetas del pasado. Lo que necesitamos nosotros es comprensión suficiente como para no seguir a la bestia. Desgraciadamente,
ciertamente, cada uno de dos la lleva en el fondo de su psiquis. Si solo fuera una bestia externa, como lo suponen algunos, el problema no sería grave. Pero lo grave, hermanos, que cada uno la carga y tiene una fuerza terrible. Observen ustedes a sí mismos y la descubrirán. Si ustedes son sinceros consigo mismos, meditan, se concentran en su interior, tratando de autoexplorarse, podrán evidenciar dos aspectos perfectamente definidos. Uno, sincero, el de la mística verdadera, el de aquel que anhela y que quiere de verdad autorrealizarse y conocerse a sí mismo. Mas hay otro aspecto que ustedes mismos lo han sentido, que saben que existe, el de la bestia, que rechaza estas cosas, que se opone a estos anhelos, y que aunque un hombre sea muy devoto y sincero, tiene momentos en que, siendo así tan sincero, se maravilla de que haya en él algo en su interior que se opone definitivamente a los anhelos espirituales. Aún más, que se llega a reír de tales anhelos. De manera que hay una lucha, dijéramos, entre dos porciones de la psiquis, la que anhela de verdad, y con la esencia pura, la de la bestia, y se ríe de estas cosas, que es groseramente materialista, que no las acepta. Si ustedes son sinceros consigo mismos y se autoexploran, podrán evidenciar la realidad de lo que yo les estoy diciendo. Y es que la bestia, Ahriman, el anticristo, no está interesado en asuntos espirituales. Ciertamente a él lo único que le interesa es la materia física, densa, grosera. Precisamente el ateísmo marxista-leninista, el materialismo soviético, tiene su fundamento en Ahriman. Pero como les digo, se necesita ser sincero consigo mismo. En ustedes hay una parte que espere y sienten en su psiquis el anhelo. Mas hay una otra parte que a ustedes mismos no les gusta, pero existe, aunque no les gusta, que es el escepticismo. No es que ustedes lleguen a ustedes. Es la antítesis de lo que ustedes quieren, y lo más grave es que ustedes también son esa antítesis. Obviamente, tal antítesis es la del anticristo, la de Ahriman. Ustedes saben que la morbosidad, por ejemplo, la lujuria, es asqueante, abominable. Pero hay algo en la psiquis de ustedes que se ríe de sus anhelos de castidad, que logra a veces ganar en la partida, que se burla de ustedes. Es Ahriman, la bestia. ¿Saben ustedes que la ira, por ejemplo, es asqueante? Porque mediante la ira se pierde la clarividencia, se arruina. Ustedes se proponen no tener ira, pero en cualquier momento están quemando el lampariano. Obviamente, no dudan de que se trata de los yoes, y hasta logran controlarlos. Pero algo surge en el fondo tras estos yoes, que se mofa de sus buenas intenciones. Un hombre podría acabar con la ira, y sin embargo, en cualquier momento podría sentirla aún habiéndola acabado. Cualquier cabeza de la bestia herida por filo de espada vuelve otra vez a curarse. De ahí el poder de la bestia. Por eso es que todos se inclinan ante la bestia y la adoran. Es el anticristo. Quienes suponen que el anticristo ya nació en el Asia, por allá, y que viene rumbo al occidente y que aparecerá en tal año haciendo maravillas y prodigios,
está completamente equivocado. El anticristo lo lleva cada cual en su interior. Es la bestia, es Aima, es, dijéramos, el anverso de la medalla del hombre causal. Está formado por todas esas causas ancestrales delictuosas que desde los antiguos tiempos hemos creado de vida en vida. Es el aspecto negativo del hombre causal. Así pues, si somos sinceros, si somos honrados con nosotros mismos, si tenemos el valor de autoexplorarnos juiciosamente, venimos a descubrir que realmente el inicuo de que nos habla Pablo de Tarso en las Sagradas Escrituras somos cada uno de nosotros. Todo lo que huela a Dios, que se adore, es un motivo de burla para el inicuo. Obsérvense ustedes a sí mismos, tienen sus momentos de mística, de oración, de devoción. Son momentos deliciosos. Pero de pronto, a la hora de los pensiones surge el inicuo, que se ríe de todas estas cosas. Cuando ustedes lo comprenden ya es tarde, ya se arregla. Y es que cada cual lo lleva en su interior y es muy fuerte, muy poderoso. Hace milagros y prodigios engañosos. Ha inventado toda esa falsa ciencia y todos los sabiondos de laboratorios, de química, de física, de mecánica, de biología, que no ven más allá de sus narices. Eso no existe, no está demostrado. Aquello, son leyendas de las gentes ignorantes de otros tiempos, de antes, con una soberbia y un cinismo desconcertante. Esa es la ciencia del inicuo, del anticristo. Ella hacia aviones ultrasónicos, cohetes que cruzan el espacio a velocidades gigantescas. Ella crea sueros, medicinas, elabora armas atómicas de todo tipo, chispeante intelectualidad a los líderes políticos, etc. Destruida de único y empoderado. ¿Quién será lo suficientemente fuerte como para destrozarlo en sí mismo? Algunos lo han logrado, sí, más después han delinquido. Tiene tan fuerza la bestia que puede ser muerta y resucitar. Obviamente, el Hijo del Hombre, cuando viene a este mundo, es siempre sometido a ignominia, expuesto a toda clase de vejaciones. Pero ¿quién es su vejador? ¿Quién le somete a la ignominia? La bestia. Cuando él viene a este mundo, tiene que entrar en la bestia. Y la bestia se mofa de él y le somete a ignominia. Es su cárcel, es su prisión. Si él es valeroso, la bestia es cobarde. Entonces él es sometido a la ignominia. Si es casto, la bestia no lo es. Y él sufre lo indecible. Mas cuando la bestia es muerta, cuando es lanzada en el agua ardiente de todo y azufre, que es la muerte segunda, el Hijo del Hombre resucita de entre los muertos y vive. Bien habrán visto ustedes cómo se representa al divino rostro, la cabeza coronada de espinas del Hijo del Hombre. Abundan en distintos lugares del mundo tales cabezas. Vienen de la edad de bronce. Y es que el rostro del Hijo del Hombre es bañado en sangre por las vejaciones que sufre, metido dentro de la época. Ha de sufrir
hasta que la bestia sea muerta. Escrito está pues que antes de venir el Cristo viene el anticristo, en cada uno de nos. Y hablando en forma colectiva, diremos que antes de que venga la edad de oro, el anticristo se habrá hecho omnipotente sobre la faz de la tierra. La ciencia se multiplicará, dice Daniel, la ciencia materialista del anticristo. Entra el mundo y toda rodilla se hincará ante la bestia. Así está escrito. Y el falso profeta que hace las señales delante de la bestia es el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Y la bestia monta sobre la gran ramera. ¿Cuál es esta? El abominable órgano cundartiguado, la serpiente tentadora del Edén. Así pues, hermanos, es necesario comprender lo que es la bestia. Tiene poderes terribles, gigantescos. Cuando uno comprende esto, se preocupa entonces por hacer dentro de uno mismo una creación nueva. Como dice Pablo de Tarso, y es verdad, la circuncisión nada vale, la incircuncisión nada vale. Lo importante es hacer una nueva creación. ¿Cuál es esa nueva creación? La fabricación de los cuerpos existenciales superiores del ser. ¿Cuál es la marca del Cristo? Los estigmas. Dijéramos, las señales del mercurio con el que se está trabajando, hablando en rigurosa alquimia. Mas si uno, hermanos, no hace una nueva creación, nada ha hecho. En los antiguos misterios de Egipto, cuando el iniciado iba a recibir su primera iniciación, entraba en un sarcófago, en un sepulcro, lleno de muchos verbos, y allí permanecía dormido 3 días, con sus noches, como muerto. Entonces, fuera del cuerpo físico, se encontraba cara a cara con su madre divina, Isis, la cual traía en su diestra un libro, el libro de la sabiduría, mediante el cual es posible orientarse uno para realizar la gran obra. ¿Cuál es el libro de la sabiduría? El Apocalipsis. ¿Quién lo entiende? El que esté haciendo la gran obra. Quien no esté haciendo la gran obra no lo entenderá, porque ese es el libro de toda creación. Pasados los 3 días, el iniciado resucitaba de entre los muertos, porque volvía a la vida. Claro, no era la resurrección mayor, no, una pequeña resurrección, porque en cada iniciación algo muere en nosotros y algo resucita en nosotros. Así, por este camino vamos muriendo y resucitando poco a poco. Los 3 días son las 3 purificaciones por las cuales tiene uno que pasar. 3 purificaciones, por el hierro y por el fuego. La resurrección mayor solamente es posible después de la muerte mayor. Cuando uno resucita a fondo, cuando pasa por la gran resurrección, Ariman ha muerto. Ya no queda nada del anticristo, ni de la bestia, ni del falso profeta. Para ellos, el agua ardiente con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces se levanta el Hijo del Hombre. Él resucita en el Padre, y el Padre resucita en el Hijo. Porque el Hijo y el Padre son uno. Así pues, todo está dentro de nosotros.
es dentro de nosotros mismos que nos toca trabajar. Así como estamos, somos un fracaso. Necesitamos que muera el ego. Y habiéndolo logrado, se hace necesario que muera la bestia. Ahriman, el monstruo de las 7 cabezas y de los 10 cuernos. El anverso del hombre causal. Solo así, mis queridos hermanos, es posible resucitar un poco más tarde. Antes de ese instante tendremos que contentarnos con pequeñas muertes y resurrecciones. Pero no es posible la resurrección final antes de la muerte de la bestia. Todas las escuelas nos hablan de que el iniciado permanece 3 días entre un sepulcro y que después de eso sale transformado. Algunas escuelas toman eso literalmente, crudamente. Creen que de verdad son 3 días ahí acostado uno metido en una caja de muertos y que luego se levanta hecho un dios. No entienden la realidad de las cosas. No quieren comprender que esos 3 días son las 3 purificaciones por el hierro y por el fuego. Para lograr eso se necesita toda una vida de sacrificio. Zoroastro, Zaratustra comenzó muy joven, ya anciano lo logró. Hay quienes comienzan ya a edad madura o viejos. Obviamente no alcanzan en una sola existencia hacerlo. Mas pueden avanzar mucho y en futuras existencias o en su futura existencia terminar la obra. Pero no es posible, repito, llegar a la resurrección suprema sin la muerte del anticristo. Hasta aquí mi plática de esta noche, mis queridos hermanos. ¿Qué horas tenemos? 11. Bueno, haremos nuestra cadena y nos retiramos. Diablos internos es porque necesita purificarlo, ¿no? Según me preguntaste el otro día, yo estuve a punto de ver a un ser demoníaco. Yo quiero preguntarle cómo es posible y a qué se debió que el divino Maestro Jesús fuera tentado por el diablo. Todos los seres. Que veía su propio. Todos los seres que estén en el camino esotérico, sin hacer excepción de Jesús de Nazaret, han sido y serán tentados. Incuestionablemente necesitamos transformar al diablo, convertirlo en Lucifer, blanquear al diablo, hacerlo brillar en nosotros. Maestro, pero esa es mi duda, yo pienso que él ya no lo tenía, que él ya lo había blanqueado, que él ya era. Ya no tenía que tener esa reflexión del ojos, ¿no? Que ya ellos ya lo tenían blanqueado. ¿Quién pensaba? Yo digo, pienso. ¿Tú pensabas así? Sí, porque supongo que ya lo tendrían blanqueado, ¿no? Pues todos los seres, incluyéndolo a él, han tenido que blanquearlo. Si él no lo había logrado blanquear del todo, después tuvo que blanquearlo a través de la iniciación. En todo caso, el drama cósmico de la iniciación es altamente simbólico. Los evangelios están escritos en clave. Fueron hechos por iniciados y para iniciados. Se necesita pasar toda una vida de estudios herméticos para venir a comprender los evangelios. Y después de haber llegado a la ancianidad, es cuando viene uno a comprenderlos. Se necesita haber blanqueado uno sus cabellos, dijéramos, en la sabiduría, para poder uno venir a entender lo que son los evangelios.